Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación voy a realizar la sustentación de la actividad 1, explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Los integrantes son Juan Ignacio Orbit Daniel Carrascal, Kevin Schneider, Durán y quienes habla Lizeth Dayana Sarmiento. Primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividad microbiana y la velocidad de esta actividad. Bueno, esta actividad depende de tres factores: estado fisiológico de los microorganismos y tamaños de las poblaciones y especies presentes. Esta depende de la velocidad depende de los nutrientes y crecimiento. El crecimiento tiene tres recursos y condiciones que son recursos carbono, orgánico, nitrógeno y macronutrientes. Y condiciones temperatura, pH, oxígeno y luz. Segunda pregunta, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana está formada por poblaciones y una especie que vive asociada con la población entre otra especie. Tenemos comunidades de suelo, comunidades de agua, comunidades de aire y microorganismos relacionados con plantas y animales. Tercera pregunta, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de la población y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitos microbianos del suelo? Estas especies están riqueza, número total de especies diferentes que coexisten y abundancia de especies proporcionada de cada especie en el ecosistema. Estas siempre están relacionadas con unas condiciones que prevalecen y de la clase, la cantidad de nutrientes disponibles. Acá tenemos el ejemplo de riqueza de especie y abundancia de especie. Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Neiter Durán. A continuación voy a exponer algunos puntos de la actividad de explorar la diversidad microbiana y su ecología social a la agricultura. El punto número 4 nos pide sintetizar mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indica que los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Este mapa está formado de una forma progresiva, donde la energía del sistema es el punto a partir, donde de este punto sigue la luz solar que llega a las plantas, y de las plantas va dirigida a materia orgánica y a los microorganismos. El papel importante que realizan los microorganismos es la obtención de alimentos para las plantas y la descomposición de elementos. El punto número 5 explica el concepto de microbiante empleando un ejemplo microbiante de oxígeno en la Tierra. Este ejemplo microbiante se establece al realizarse un pequeño ecosistema en el suelo, que este suelo necesitaría un poco, que como se puede ver, un poco de humedad dentro de una botella, alguna planta, y un poco de humedad y luz. Con estos requisitos se puede formar un ecosistema con el que en el propio espacio puede realizar el fenómeno de precipitación que se realiza también en la Tierra, donde el agua baja, se evapora y vuelve a realizar este ejercicio. El punto 6 nos pregunta por qué la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar. La competencia se da por la obtención y búsqueda de beneficios del área y obtención de alimentos, nutrientes y el espacio al crecer. Y les favorece cooperar para lograr situaciones en las que un producto puede compartir nutrientes y fuentes de alimento al otro. Esto se evidencia en un sistema capaz de proveer alimento y nutrientes. Cordial saludo, mi nombre es Juan Ignacio Orejuela Ramírez. Pregunta número 7. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Aquí hicimos una composición de los suelos de vegetación. Tenemos el aire y agua con un 50%, material mineral inorgánico, lo tenemos acá con un 40%, materia orgánica un 5% y microorganismos y macroorganismos de color naranjado de un 5%.
En el estudio del suelo, pues se clasifica según la particularidad del tamaño. Arena de 0,1 milímetro a 2 milímetros de diámetro. Limo a 0,02 milímetros y 0,1 milímetro. Arcilla 0,02 milímetros. Pregunta número 8. Defina rizósfera y argumente su importancia. La rizósfera es considerada como uno de los ecosistemas más grandes. Es la parte del suelo próxima a las raíces de la planta que se extiende concretamente entre 1 a 3 milímetros desde la superficie de las raíces al interior del suelo. ¿Y por qué es importante? Pues crea un microambiente donde los hongos y bacterias se asocian con las raíces, creando una detoxificación de materia orgánica nociva. Efecto rizosférico se debe a que las condiciones edáficas creadas por las raíces favorecen en la disponibilidad de alimentación para las bacterias y condiciones ambientales adecuadas como la protección y retención de agua. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? La región donde se encuentra es la rizósfera. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica y nutrientes que es importante para los microorganismos, para sus diferentes funciones, su desarrollo y sobrevivencia. Cordial saludo, mi nombre es Jordi Daniel Carrascal Leal, estudiante de Agronomía de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. A continuación se darán respuestas a las siguientes preguntas teniendo en cuenta la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, de microbiología de suelos. ¿Qué son las CBS? Estas son comunidades bióticas conformadas por partículas de suelo. Entre ellas se encuentran las cianobacterias, los hongos, los líquenes, las algas y los biofitos. ¿Cuál es su importancia fundamental? Es muy importante porque a través de ellos se mantienen unidas las partículas y así mantener una buena fertilidad en el suelo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Entre ellos están la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, los nutrientes inorgánicos, sustancias como agua y establecimiento de cultivos o renovaciones. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Esto es posible gracias a que muy pocos individuos hacen cruzamientos, ya que en su mayoría se encuentran aislados, ya sean por desiertos o ríos, entonces es muy difícil el acceso para poder aparearse. En este caso son muy pocos los que logran pasar para reproducirse y así mantener su especie. Pregunta número 13. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, esto juega un papel importante porque mantiene la salud del suelo a través de nutrientes. 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función. En estos grupos tenemos las eucariotas y las procariotas. Las eucariotas, que son los hongos que se encargan de transformar la materia orgánica e inorgánica. Los protozoos mineralizan los nutrientes en el suelo. Las bacterias tienen la capacidad de fijar algunos nutrientes en las interacciones con las plantas. Y arqueas, encargadas de ayudar en la disolución biológica y depuración del agua. Y por último tenemos los virus que ayudan en el control de las bacterias, aportando así al equilibrio del ecosistema. Gracias. El punto número 15 nos pide nombrar 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Los 3 factores que elegí son el pH, la temperatura y los microclimas, que estos se evidencian aquí en las imágenes, las ilustraciones. El punto número 16 nos pregunta por cuáles factores es gobernar la variabilidad de la biomasa microbiana. Creo que la variabilidad microbiana
Esto está gobernada por el manejo y el uso del suelo, la variabilidad del clima y la vegetación dominante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio es la masa microbiana. Es una fracción lábil de la materia orgánica del suelo. Es un reservorio de nutrientes para los vegetales N y P. Tiene sus importantes funciones, es el reciclaje de nutrientes, la degradación de contaminación por pesticidas, residuos sólidos urbanos y industriales. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque la productividad es la tasa que integra la energía de un cuerpo de organismos en forma de biomasa, y la biomasa sencillamente es la cantidad de materia almacenada en un cuerpo de un grupo de organismos. De las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas. Esto nos ayuda a mantener una buena fermentación microbiana, ¿sí? A tener distintas especiaciones de microorganismos. Esto nos ayuda también a mantener, dependiendo de los microorganismos, unas buenas plantaciones sanas, nuevos cultivos, restauraciones de cultivos y mantener una vida existente en el suelo. Muchísimas gracias y hasta luego.